Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Gracias por estar del otro lado en un nuevo episodio de podcast, Caminar Volando. En estos últimos tiempos estuvimos mucho escuchando de igualdad, ¿no? Y estuvimos escuchando por todos lados. De hecho, ahora a nivel mundial es como que está dando la vuelta de que en un momento la gente que no se sentía igual estuvo buscando la igualdad. Y el concepto es absolutamente correcto. Después, en términos prácticos, lo que fue pasando es que esa gente que de repente buscaba la igualdad empezó a querer imponer la igualdad desde el Estado. Y comúnmente si vamos viendo el mundo, es una lucha constante porque hay básicamente todo el tiempo desigualdad. Desde los primeros momentos donde vos tenías gente que eran utilizadas como esclavas y gente que eran los dueños de esos esclavos, eh, ha habido, y hasta ahora hay algunos, más allá de que no ejercen el poder desde ese lugar, reyes. Hay gobiernos totalitarios que imponen sus leyes y que de repente toman al individuo como un humano y no como una persona, y lo controlan todo el tiempo. Hay teocracias donde lo que se atribuye a su Dios es como que es la forma de gobierno y se debe cumplir, y dentro de esos estados de esas teocracias, de repente la mujer ocupa un lugar, el hombre ocupa otro lugar, eh, inclusive dentro de lo que es la estructura de la iglesia. Vos tenés un papa, tenés obispos, tenés cleros, hay toda una estructura para ejercer el dominio y el poder y el orden. Después tenemos los gobiernos democráticos, que es lo que más se fue acercando a cierta igualdad, donde todas las personas votan y lo que vota la mayoría es lo que va a terminar siendo, digamos, lo que va a representar a en todo un país, lo que vota la mayoría, que va a ejercer durante un periodo de tiempo el poder. Que es lo que hay en gran parte de Occidente, que son las democracias indirectas, donde se vota a un representante y ese representante ejerce el poder respecto del pueblo en representación de. Después tenemos la democracia directa, que es un sistema donde básicamente habría que ir a votar todo muy seguido, porque básicamente no tenés alguien que vos votés y que te represente, sino que vos te representás a vos mismo. Y ahí el voto, que es casi constante del pueblo, va determinando. Eso sería lo más parecido eh, a la libertad y a la igualdad. Y después tenemos comúnmente en los distintos procesos de la historia, que depende el sesgo, a veces los débiles se vuelven tiranos y después los que se sintieron debilitados y ofendidos por esos débiles que se hicieron tiranos, vuelven a luchar contra estos, y así básicamente vivimos en una sinergia constante. Hoy de hecho en muchos países hay todavía esclavos, en muchos países a las mujeres se las considera básicamente como si fuese una esclava, pero con ciertos derechos a merced del hombre. Hemos hablado en los últimos tiempos, por ejemplo, del tema de la homosexualidad. Eh, en mi época, yo tengo casi 50 años, estaba prohibida y estaba condenada la homosexualidad, y hoy por hoy se logró una igualdad, pero esa igualdad después se transformó
en una casi imposición donde hasta inclusive llegan a fomentar la transición entre los niños, que para mí eso me parece una aberración, porque una cosa es que una persona elija y otra cosa es que le sea impuesta, y encima desde niño cuando la persona ni siquiera está formada, está desarrollando todo. Eso igual es una opinión personal, pero en general lo que voy es que el poder va generando desigualdad. En el fondo los que siempre son los que tienen el poder son los que tienen más dinero y aquellos que son votados, que generalmente en muchos lugares son determinadas élites, a veces son gente del pueblo, pero cuando llega al poder se transforman en una cosa que no eran. Y es algo que nosotros lo podemos hablar y pensar, pero yo siempre me pregunto cuál sería la posición de uno, cómo reaccionaría uno estando en un estamento de poder, porque uno puede hablar desde afuera, pero hay que ver qué le pasaría a uno. Eh, Así que bueno, es una situación compleja, pero yo lo que venía a dar el capítulo de hoy es una perspectiva de lo que Dios dice. Porque Dios lo que plantea es algo muy sencillo, absolutamente muy sencillo, porque durante toda la historia del ser humano, el ser humano por naturaleza quiere sobresalir a nivel individual. De hecho, en este último tiempo, lo que ha ocurrido después de un periodo donde la iglesia, religión se había impuesto, el ser humano se transformó culturalmente en su propio Dios, y básicamente fue el humanismo, si se quiere así. Después, en un momento, los religiosos eran los que tenían el poder, posteriormente se lo dieron a los científicos. Hoy por hoy los científicos son los que en un sentido tienen la voz, a la vez con el tiempo uno se ha dado cuenta de que parte de esos científicos eran pagados por empresas, o sea que en el fondo estamos continuamente en una situación de desigualdad, donde se pelea y se busca una igualdad y de repente cuando se alcanza cierto nivel de igualdad, el que por esa igualdad alcanzada se sintió desigual, parece un juego de palabras, pero es así, empieza otra vez a pelear para subir. Es como que hay una cúspide y todos los seres humanos están queriendo llegar ahí de distintas formas, como pueden. Hay gente que obviamente se resigna. De hecho, esto uno lo ve en los últimos tiempos, donde de repente mucha gente es como que se le ha roto la dignidad en el punto de que acepte lo que es. Y lo que Dios plantea en realidad es algo mucho, es distinto. Primero que Dios todo el tiempo, si ustedes se ponen a leer la Biblia, van a ver que dice que ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Y la Biblia todo el tiempo dice que respeten a las autoridades del mundo, eh, que inclusive que habla en cuanto a la desigualdad, se plantea muchas veces. Tengan en cuenta que cuando se escribió la Biblia era mucho más normal el tener gente de esclavos, era culturalmente lo habitual, y se planteaba de que el que tenía un esclavo lo respete al esclavo y el que era esclavo respete al que era el amo. O sea, Dios siempre se centró más que en las categorías, en las personas, y cuando Dios trata con las personas, a todas las personas le da el mismo valor y busca que para nosotros todas las personas tengan el mismo valor. ¿Por qué? Porque por un lado te dice que cuando Jesús muere, no muere por unos o por los otros. No muere exclusivamente por los pobres o exclusivamente por los ricos. No muere por los reyes o por de repente la gente que está más abajo en la escala social. Para Dios son absolutamente todos iguales en el sentido de que todos tienen el mismo valor. Jesús da su vida por todos. Y encima, cuando vamos al uso nuestro, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que lo que está planteando es que al que el otro, que no lo conoces, lo ames igual que te amas a vos mismo. Y ese otro puede ser
puede tener poder, puede no tener poder, puede ser rico, puede ser pobre, puede ser culto, puede ser inculto en relación a vos, porque todo es medible dependiendo de uno, porque siempre puede haber alguien más rico que vos, o alguien más pobre que vos, alguien más culto que vos, o alguien menos culto que vos. Y todo esto, básicamente, lo que plantea es que para Dios todos valemos lo mismo porque Él murió por absolutamente todos y también todos debemos dar un valor igual a cada uno de todos, porque debemos, como nos amamos a nosotros, amarlos a todos. Cuando dice a todos, es más, va un paso más y plantea que debemos inclusive amar a nuestros enemigos como nos amamos a nosotros mismos. O sea, aquel que te hace mal desde una persona cercana, trabajo, laboral, familiar, gubernamental, eh, aquel que vos considerás que es un enemigo de de tu vida. A veces si uno quiere escalar, hay alguien que de repente tiene más poder y lo puede pisar o no lo quiere dejar. Eso lo podríamos considerar un enemigo. Y Jesús lo que nos viene a plantar es que todos debemos amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos y entre ellos que amemos a nuestros enemigos. Es más, hay un pasaje que voy a leer que dice, en el contexto histórico de esto, dice que en Jesús no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Hay otro pasaje que dice, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Esto que leí es Colosenses 3:11 y Gálatas 3:28. Entonces Jesús lo que plantea es que todos valemos lo mismo. No hay diferencia entre hombre y mujer. No hay diferencia entre alguien que es esclavo y alguien que es libre. No hay diferencia, que eso en esa época hacía mella, entre los que pertenecían, porque Jesús era judío, el pueblo al pueblo judío y no el pueblo judío. Por eso define en ese momento, ¿cómo se llama? Griego judío. Por ejemplo, en el momento dice, no existe diferencia entre bárbaro y escita. Los escitas eran eh, una gente que era un poco más salvaje. O sea, lo que plantea es que el que es más culto, el que es más educado, no es diferente al que no tiene nada de cultura y al que no ha sido muy educado. Entonces, todos tenemos el mismo valor. Y yo creo que entendamos esto. Por un lado, que más allá de las corrientes y de lo que piense uno, eh, todos tenemos y vamos a tener el mismo valor. Es la sangre de Cristo, la muerte de Jesús en la cruz, a Jesús haciéndose humano, viviendo como humano, arriesgándolo todo, muriendo en una cruz para salvarnos. Y hoy la orden de Jesús, como Jesús murió por todos nosotros, nuestros amigos, nuestros enemigos, los que están más altos en la escala social y más bajo en la escala social. Que los amemos a todos por igual, con el mismo amor con que nos amamos a nosotros. Eso es la verdadera igualdad que viene a plantearnos Cristo, donde la clave está en esta, no por imposición, sino por una voluntad individual de amar al otro como nos amamos a nosotros mismos. No se genera igualdad del techo, en esto que está diciendo Jesús, hacia abajo, sino de igual a igual, de uno a uno. Y es tan así que Jesús, para hacer eso, se hizo humano, igual a cada uno de nosotros. Quería hablar un poco de esto. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos en el próximo episodio.